Hola, ¿qué hay amigos de Movisis.org? Bueno, ahora estamos viendo el mapa epidemiológico que les había señalado hace algunos días. Por última vez no teníamos casos en lo que era la parte de Sudamérica. También teníamos pocos casos en Norteamérica. En Movisis.org decidimos no hablar sobre el tema de coronavirus, pero en realidad se me hizo imposible dejar de transmitirles en vivo información a ustedes, porque pertenezco a la parte de la salud y pues no es como otras partes que son unos charlatanes y que les están inventando los cuentos de ni sé quién. Nosotros estamos siguiendo lo que es la parte de información pública de diferentes páginas. Hemos tenido que tratar de contrastar información. CNN dice una cosa, RT dice otra cosa, y así siempre se pelean. Hay dos bandos. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. ¿Hay intereses políticos detrás de todo esto? Sí los hay, lastimosamente. Como es el ejemplo, la denuncia que hizo Infobae en sus canales. Infobae es una de las canales más reconocidas en Google a nivel internacional. Reveló que hackers rusos y chinos habían estado implicados detrás de modificar las cifras de letalidad y de muertes en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este mapa del cual nosotros nos estamos guiando en el área de la salud, he visto que varios epidemiólogos dentro de Ecuador se guían de este mapa, pues tengo que decirles que esto es falso. La información que nos están brindando en este lugar es falsa. Tenemos muchos más casos de muertes en el mundo por este mismo tema. Entonces, debemos guiarnos con las estadísticas internas de cada país. Eso sí, un ejemplo, Ministerio de Salud Pública dentro de Ecuador muy pronto va a tener, con el ingreso de 60 millones de dólares que ha destinado Lenín Moreno, que ojalá se den, ojalá llegue al personal de salud, ojalá nos blinden. Al llegar esta cantidad de dinero, vamos a obtener cantidades de muestras muy grandes de diferentes territorios. Entonces, lo que vamos a hacer es pesquisaje. Al obtener diferentes muestras o pesquisajes en diferentes puntos, van a ver que la tasa va a incrementar bastantísimo. La cantidad de infectados en realidad va a ser mucho más grande a la que nos pintan en las diferentes canales de noticias. ¿Por qué? Porque lo que es las canales de noticias y los ministerios están detrás de los casos que ya se confirmaron. Entonces, estoy detrás del primer caso, que fue una mujer que provino desde Italia, y el segundo caso que, bueno, recién se descubrió en esta semana pasada. Entonces, todos están detrás de esas dos personas, mirando y haciendo un cerco epidemiológico. ¿Y las demás personas qué? Entonces, pasamos de fase 2 a 3 muy rápidamente. Antes, cuando hice el anterior video, ni siquiera habíamos llegado a la fase 1 o 2, pero en tan solo 10 días hemos avanzado muchísimo. A ver, vamos a ver hace cuánto realicé este video. Lo realicé hace 2 semanas y hemos volado prácticamente. En Ecuador vamos a ver que somos uno de los países que tiene más cantidad de casos. Pero en realidad el que nos supera es Brasil. Brasil ha tenido muchos casos confirmados. ¿Por qué? Porque se ha destinado gran cantidad de dinero hacia la salud pública. En cambio, Ecuador recién tuvo la idea de lanzar dinero
hacia el Ministerio de Salud Pública. Entonces, es un problema que estemos tan quedados. Y así como países como Ecuador, hay varios a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el director de la Organización Mundial de la Salud dijo: no tomen esto como un juego. En realidad, esto es real. No es un simulacro. En Ecuador se estaba cogiendo esto como un simulacro prácticamente. ¿Qué es lo que sucede? Todos creen que es una gripe. Eso es lo que nos quieren infundir a todos nosotros, incluyendo en el área de la salud. Hay muchos que no saben ni cuáles son sus efectos secundarios que se han descubierto. En nuestra página todos los días nos toca leer noticia tras noticia, tras noticia, tras noticia. Es impactante cómo esto se va desarrollando, pero lastimosamente en Ecuador creen que es una gripe. Por una gripa se va a cerrar un país entero como Italia, el cual pierde más de 500 millones de euros al día. Imposible. Por esto también se va a cerrar Roma. Imposible. Por esto también se va a blindar a Corea del Sur. Imposible. Por esto se va a hacer un cerco epidemiológico muy grande en varias ciudades de China. Imposible. Algo está sucediendo y es algo macro. Ya todas las potencias mundiales saben que esto se salió de control, lastimosamente. Estados Unidos ya prohibió todos los ingresos desde Europa hasta Estados Unidos. Donald Trump se puso las pilas recién, o sea, está también muy quedado. ¿Y saben por qué es que estamos muy quedados en cuestión de esto? Porque jamás habíamos tenido una expansión tan grande, cuantificada y con gran cantidad de comunicación como la que tenemos en este momento. Estamos tratando de realizar estadísticas, las cuales están siendo hackeadas, lastimosamente. Pero cada país tiene sus valores reales. Entre ellos vamos a ver que Europa, la Unión Europea, ya está contabilizando la parte interna de los muertos. La letalidad se ve muy grande, por ejemplo, en estos lugares de Estados Unidos. Por aquí vi que en Washington, por aquí, bueno, había unos casos, no sé dónde es que está, creo que es aquí. Bueno, no los encuentro. Por ahí hay algunos casos cuando no se cuantificaban las partes internas. Estados Unidos hizo algo primero que Ecuador. Destinó una gran cantidad de millones de dólares a combatir el coronavirus. Cuando se destina una gran cantidad de millones de dólares, lo que hace es blindar el sistema de salud pública. Al blindar esto, voy a tener médicos que van a estar protegidos, no se me van a infectar y tienen que darles unas recomendaciones extras. Como se ha descubierto, el aire acondicionado puede infectar a todo un hospital con tan solo un paciente de coronavirus que exista. Entonces, las centrales de aire acondicionado para hospitales creo que se van a ver restringidas en muchos lugares, ya que por este lugar se puede expandir mucho más rápido el virus dentro de un área hospitalaria. Entonces, lo que están haciendo en Estados Unidos es colocar cubículo por cubículo un aire acondicionado. Entonces así se libran de infección. Cuando se destina recursos para estas partes también de salud, lo que se destina es personal que va a dirigirse al campo, a las ciudades, a recoger muestras al azar. Venga para acá, le hago una prueba, cogemos una parte de la prueba, la mandamos al laboratorio, nos corrobora si tiene o no tiene.
¿Cuál es el problema? Que no carecíamos de los reactivos. En este momento en Ecuador ya se tiene reactivos. Entonces, con este implemento de 60 millones de dólares vamos a implementar muchísimos más reactivos. Lastimosamente, cuando hagamos esto, vamos a parecer Brasil, el cual comenzó a denotar gran cantidad de casos, pero porque se movió. Fue el primer infectado de Latinoamérica y fue el que más eficiente se ha movido dentro de Latinoamérica en encontrar casos sospechosos y casos confirmados. Yo creí en un principio que México estaba muy bien preparado, pero me temo que no es así. En México en realidad están reaccionando bastante lentos. Entonces, imagínense, si tenemos un problema de salud pública a nivel mundial y tenemos tantos casos en Estados Unidos, es imposible que no tengamos más casos. Imagínense, aquí ya hay muchísimos casos. Vamos a ver, según esta tabla, confiándonos en esta tabla, vamos a ver que en Estados Unidos hay más de 1.312 casos confirmados. Estos 1.312 casos confirmados, que bueno, se han salido de control, decirlo así, porque de ley tienen que haber tenido contacto con otras personas, se van a triplicar en 2 semanas. Como ustedes ven, esto solo sucedió en 2 semanas. Hace 2 semanas solo teníamos 10 infectados en Estados Unidos. Y ahorita tenemos 1.312. Puede ser que en 2 semanas o al finalizar abril, si no se encuentra una vacuna para esto, lo que vamos a tener sería una cifra exponencial de 10.000. Entonces, como sabemos, gran cantidad de mexicanos viven en Estados Unidos. Y es posible que por alejarse o por miedo de Estados Unidos ahora se estén regresando a sus casas, donde supuestamente existen 8 casos. El problema es que van a infectar a gran parte de su población. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Se descubre coronavirus en China y todos los ecuatorianos quieren ser repatriados. Hay raros casos que no quieren ser repatriados, pero la mayoría quieren ser repatriados. Y así está funcionando el mundo. Solitos nos estamos infectando. El problema es que de esto no habíamos carecido hace mucho tiempo. El coronavirus en muchas ocasiones no da síntomas y muchas personas generan lo que es anticuerpos ante este virus, el cual desaparece sin dejar rastro. Entonces, durante todo ese periodo, una leve tos puede contagiar a todo un bus. Imagínense que ustedes vayan en un bus viajando desde Pasto, Bogotá. Son muchas horas y hay buses que van directo. En todo ese transcurso de 3 días, decirlo así, 2 días, un paciente con tan solo tosa un poquito va a infectar 1 metro a la redonda. Tenemos espacio dentro de los buses, pero ¿cuál es el problema? El aire acondicionado. Como se demostró en hospitales chinos, el aire acondicionado puede expandir el virus a más de 1 metro de distancia y puede llegar a varios cientos de metros. Entonces, un bus es pequeño y las posibilidades de infección dentro de los buses es en masa, es gigantesca. Se espera que con las nuevas reformas que se están realizando en Ecuador por la parte del Ministerio de Salud Pública, se va a comenzar a controlar la entrada y salida de pasajeros con medidas higiénico-sanitarias para cada bus de Ecuador. Esperemos todos los choferes de buses intercantonales o rurales
o todos los buses que se encuentran dentro de la ciudad colaboren. No cojan esto como un juego. Muchas he visto, en realidad a veces me da, no sé si es rabia o me da pena por estas personas. En muchas ocasiones he visto personas que tienen tapabocas N95 y oh sorpresa, 3, 4 personas detrás haciéndoles bullying. ¿Cómo quieren que progrese un país o se trate de proteger si existe la ignorancia de estas personas? ¿Saben cuál fue el problema? Que no tuvieron una muy buena educación. Y mucho peor por la parte de las ciencias. Entonces, por eso es que también se carece y se van a continuar infectando estas partes. Lo que me extraña bastante o mucho es que Venezuela no esté infectada. Teniendo tantos casos sospechosos y algunos muy cerca de la frontera sur en lo que es el área de Brasil, que no tengamos infectados en Venezuela es muy raro. Aunque hubo algo que les benefició. Había poca cantidad de extranjeros entrando a Venezuela. De tour. Ya me refiero que vienen de tour y dejan su virus ahí y se largan. No. En Venezuela existen muchas restricciones y puede ser que estas restricciones al entrar o salir hayan funcionado. O puede ser, que es lo que yo más creo, que sí se han detectado casos de coronavirus, pero por no afectar su única baja cantidad de ingresos, no han reportado casos. Entonces es un problema muy grande. Y como les dije, en el momento de que se infecte un venezolano, va a ser bastante grande la epidemia que se va a denotar en áreas de Colombia, Perú y Ecuador, que es la ruta más fácil para ellos. Y como ustedes pueden ver, en las fronteras tenemos gran acumulación de venezolanos. Entonces, si una sola persona tose en Rumichaca, va a infectar a miles de venezolanos. Y esos venezolanos van a continuar por todos los lugares hasta tratar de llegar a su destino, Perú. Entonces, Perú va a tener muchos más casos con el pasar de los días. Por esto, si es que se llegara a generar una infección a algún venezolano. No estoy siendo xenofóbico, estoy siendo realista. Entiendo que su país carece en este momento de dinero y entiendo que hay que darle la mano a todos los venezolanos. Incluso tengo muchos amigos venezolanos. Pero el problema es que muchos les hace falta educación. En algunos países funciona muy diferente la salud pública a su país. Entonces, si ustedes tienen estos síntomas, no duden en acudir hacia el centro de salud más cercano, diciendo: vengo de tal lugar, estuve en la frontera, estuve haciendo esto. Si está indocumentado, como ahorita hay sanciones para los indocumentados y toda la cosa, no tema, por favor, llegue y comente esto al doctor que está a cargo. De seguramente van a encontrar una solución, pero repórtelo. No se haga de rogar, decirlo así, porque así como yo estuve viendo casos de embarazadas que no tenían ningún control. Así hay muchas embarazadas venezolanas. No tienen ningún control del embarazo en ningún mes. Ninguna prueba de SIDA. Ninguna prueba de nada. Cuando nos llegan al momento de parir, no tienen es nada. Y nos toca llenar puras hojas así a la ciega, sin saber
si el niño está transverso, si tiene alguna patología, no sabemos nada, si le pegaron, no le pegaron, si tiene VIH, no sabemos nada. Y a muchas de ellas les pregunté, ¿por qué sucedía esto? Porque tenemos miedo al sistema, somos indocumentados y al ser indocumentados tenemos miedo a que nos deporten. Eso no tiene que ser así, señores, ustedes tienen que asistir al centro de salud más cercano, tratar de sacar una cita en ese lugar y llévense en los controles adecuados. Ahora, mujer embarazada que se vea en la calle, o esto aplica para todos los países, mujer embarazada que ustedes tengan, tiene que estar utilizando tapabocas. Esto no es un chiste, ustedes están inmunodeprimidas. Necesitan la mascarilla N95. Lastimosamente, no tenemos para regalar en los subcentros porque son muy limitadas para el personal de salud y no para todos. Es solo para el que haya tenido contacto con enfermedades respiratorias. Es una estupidez, sí, pero pues sucede, ¿ya? Entonces, va a ser muy difícil que adquieran una mascarilla por parte de Ecuador. Tendrán que conseguirla por su cuenta. En Colombia todavía no sé cómo irán a reaccionar, si estarán por enviar mascarillas a todo el mundo gratis, como lo hacen en otros países. En Estados Unidos se están regalando en muchos lugares mascarillas, en otros lugares toca comprarlas. Eso sí, el lavado de manos es muy importante para prevenir esto. El lavado de manos no es que usted llegue y se eche jabón y agua y termine ahí todo. No, eso no es así. Tiene sus pasos, ¿ya? Tiene algunos pasos los cuales ustedes tienen que seguir y tienen un tiempo determinado, ¿ya? Se los voy a enseñar en otro video que voy a realizar muy cerca al subcentro donde estoy trabajando, y voy a realizarlo. Voy a grabarme lavándome las manos y espero que ustedes sigan esto. Hay que recordar que el arrastre no es porque el jabón muchas veces los mate o el antibacterial los mate a los virus o a las bacterias, sino que al hacer un correcto lavado de manos vamos a hacer arrastre. Es como, por ejemplo, yo tengo una basura en el piso y no la quiero tocar, pero la quiero con agua volarla hacia un lado, decirlo así. Lo mismo pasa acá. Con el jabón y el agua podemos barrerlo a un lado y podemos destruirlo o enviarlo por la cañería, decirlo así. Se ha demostrado que coronavirus también tiene paso a través del agua, pero también se ha demostrado que tiene tiempos determinados de vida. Así como también se demostró que es resistente 4 minutos a temperaturas muy altas. Esto lo descubrieron en Brasil. Entonces, todo el mundo en el área de medicina estamos jugando a los científicos. Estamos ejerciendo para qué fuimos hechos, ¿ya? Si ustedes no leyeron muy bien epidemiología, les recomiendo leer epidemiología. En este momento hay que saber todas las fases, ¿ya? En qué estamos, si estamos en la 1, en la 2, en la 3, qué pasos o medidas adoptar. Lastimosamente se llenan de matrices y no hay alguien que venga, un epidemiólogo, y me diga, mire, si yo tengo un paciente aquí con tos y fiebre, por favor, no duden en llamarme, envíemelo para acá. Pero muchos tienen el temor de quedar mal. Les cuento algo que yo he estado mirando en diferentes pacientes, no solo del lugar donde trabajo, sino que muchas áreas, ya muchas áreas en diferentes puntos de Manabí. Esto se adopta para Puerto Viejo, para Manta, para Bahía de Caracas, se adopta para lo que es partes de Jipijapa, en el cual estoy denotando una gran cantidad de personas que tienen dolor ya de garganta. Ese es el motivo de consulta. Tengo un dolor de garganta y una carraspera.
Eso es lo que me dicen todos. ¿Qué es lo que sucede? Se inspecciona, se mira si tiene amigdalitis o no tiene amigdalitis. La mayoría de estos casos no tiene infección, no tiene placas ni nada por el estilo, pero tiene unas amígdalas hipertróficas, en la cual nos refiere que hay una infección viral. Hasta el momento eso es lo que sé, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preguntamos si ha tenido fiebre. Oh, sí, tuve fiebre. Pero una manera muy fácil de diferenciar el coronavirus es la cantidad de secreciones que tenga la persona. Hay muchos que no generan, o la mayoría de los casos, decirlo así, que no generan gran cantidad de moco al expulsarlo. Entonces, la mayor parte de coronavirus es tos seca y fiebre, ¿ya? Lastimosamente, creo que cuando se produce la fiebre y cuando se produce la tos, ya va en una parte avanzada, siquiera unos 10 días avanzados. ¿Y qué fue lo que se efectuó en algunos pacientes que ya tenían placas, que pudo haber sido una infección viral y pudo ser o se complicó con la tos y se generó una amigdalitis por laceración de estas mismas áreas? Entonces se les recomendó un antibiótico de amplio espectro, el cual no ejerció su efectividad. La mayoría de estos resistentes a penicilina. Se ejecutó acitromicina en algunos pacientes, funcionó muy bien, por decirlo así. Pero en el siquiera 70% de los casos, al ojo no ha funcionado. La mayoría de estos pacientes carece, o bueno, no carece, o carece de conocimientos en cuanto al lavado de manos. No saben que coger un billete los infecta. Y así estamos siendo infectados toditos en todas las áreas. Hay médicos, hay personas de afuera que llegan con lo mismo. Se repite cuadro clínico tras cuadro clínico y todos le estamos echando la culpa al invierno. Muchos de ellos le echan la culpa al polvo. Al echar la culpa al polvo y se hace una rinitis alérgica y toda la cosa, se confunden y dan loratadina, empeorando la situación. Entonces, hay algo que hace falta, que es información y seguridad por parte de los cargos más altos de epidemiología y que asistan a cada subcentro de salud, efectuando el correcto modo de inspección al paciente. No es porque me lo diga una lectura, es mejor verlo en vivo y en directo y saber cómo actuar ante esto. Entonces, eso es lo que estuve denotando. Y sería bueno de que se haga estos pesquisajes en áreas de Manabí, en donde seguramente lo estamos padeciendo. Pero somos muy fuertes y hasta el momento no he visto ninguna complicación por parte de esto. Sea el coronavirus o no sea el coronavirus o sea cualquier otro virus, lo estamos superando, pero la mayoría queda con secuelas. Estas secuelas duran más de 20 días, que es una leve dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria se efectúa a nivel de los vértices, o sea, en la parte de arriba, para que ustedes me entiendan. En la parte superior, ¿ya? Abajo de la garganta, ahí es donde se siente esa falta de respiración. Puede ser que si es un virus, efectuemos y salgamos de esto y generemos lo que es anticuerpos. Pero imagínense que esto no fuera coronavirus y que todo el mundo está siendo afectado en Manabí con antibióticos de amplio espectro que también disminuyen la cantidad de defensas del cuerpo.
estaríamos cometiendo un grave error. Y la segunda, o bueno, no sé si error, porque también lo podríamos curar antes de que llegue el coronavirus. La segunda es que si a un paciente de estos les llega a dar coronavirus y ya tienen esta complicación, la cantidad de muertos va a aumentar considerablemente. Entonces, mi recomendación para toda la comunidad, y no solo de Ecuador, no solo de Manabí, sino a nivel mundial, es que se protejan, aumenten la cantidad de defensas de su cuerpo. Y no lo hagan con cualquier tontera que es que desintox, que ni sé qué cosa para librarse de una cosa, otra. No se dejen echar labia de esas personas, por favor. Ustedes ya son muy adultos y ya saben qué es lo que funciona y qué no. Y si ustedes no saben para qué sirve, para eso está Google. Está disponible para que ustedes estudien los efectos de cualquier fármaco que se les dé o para cualquier cosa que se les esté suministrando, o también para tratamientos medicinales. Se ha demostrado que el propóleo tiene una alta efectividad regenerando las paredes del tracto digestivo y del tracto respiratorio. Entonces, si llevamos propóleo a nuestro cuerpo pasando 2 días o durante todos los días, si tuviéramos la oportunidad, fuera bueno, estaríamos generando una inmunidad, prácticamente decirlo así. La sábila es un antiinflamatorio muy grande. Y si esta sábila se coloca en estas amígdalas hipertróficas, haciendo gárgaras y después tragándoselas si quieren, vamos a ver que la inflamación se va a reducir considerablemente. Y ustedes están tomando algo natural. Ahora, la miel de abeja también hace un efecto muy bueno en todo el aparato respiratorio. Mi recomendación es: cojan miel de abeja, propóleo, sábila y si pueden menta, ¿ya? Menta, que eso es una hojita que huele muy rico y pueden sacar una infusión. Colocan estas hojitas en una ollita que esté limpia, le colocan un poquito de agua y esta agua van a hacer que salga el zumo prácticamente de la hoja. Se la echan a esa sábila que se están consumiendo con todos los ingredientes que les coloqué anteriormente y hagan gárgaras. Y después se la pueden tragar, porque se ha demostrado que la sábila tiene infinidad de cosas que les va a ayudar a ustedes. El consumo de vitamina C tiene que estar a diario en todas sus familias. No es porque llegó el coronavirus el día de mañana van a comenzar recién a tomar vitaminas. No, ya tienen que efectuar el tratamiento ustedes para todos sus hijos en su casa. No es que solo se lo va a dar a su tío y a su amigo y a su hijo y nadie más. ¿Y su mamá qué? No, tienen que poner una cuota entre todos para que se efectúen gastos medicinales, para que se lleve una correcta salud. Les aseguro que si superamos toda esta crisis a nivel mundial, vamos a hacer que la salud se eleve considerablemente, decirlo así. La cantidad de enfermos en un futuro por infecciones respiratorias, por infecciones bacterianas de cualquier tipo, van a ser muy reducidas, porque ya casi toda la población va a conocer lo del lavado de manos. Vamos a quedar acostumbrados a esto. Así que disfruten por el momento los parques. Disfruten por el momento ir de shopping. Disfruten muchas cosas que en poco tiempo, y puede ser que ni siquiera en semanas, esto se elimine por completo. Y créanme que el efecto psicológico al que vamos a estar enfrentados va a ser devastador. Queda un efecto postraumático muy grande, especialmente en los niños que están enseñados a salir constantemente.
El estar encerrados en una parte determinada en cuarentena da claustrofobia. Esto puede alterar el sistema inmunológico hasta del mismo paciente porque se deprimen. Y esto lo aprovecharía el coronavirus. Entonces vayan tratando de acostumbrarse a tratar de no salir. Traten de exponerse lo menos posible. Existen problemas como el dinero. El dinero es algo que circula por todo el mundo. Y si yo tengo las medidas de bioseguridad y toso en mi mano tratando de no contagiar a otras personas, está bien, pero me voy a olvidar y llegaré a tocar ese dinero. Y ese dinero se lo voy a dar al señor del bus. Y el señor del bus se lo va a dar a muchas personas. Y el señor del bus se contamina y contamina todo el bus después y así sucesivamente. Para el dinero se tiene que guardar una funda aparte. Coloquen su dinero en esa fundita. Si llega alguien a cobrarles su dinero, lo mejor sería que tengan monedas para que no les dé vuelto. Y todas sus monedas estarían desinfectadas. Y tome, por ejemplo, me dicen 2,75. Tome, ahí están los 2,75 y no me va a regresar nada. Bacán, excelente. Pero el problema existe con los billetes. Ustedes dan un billete y te pasan como 20 monedas, 20 posibilidades a infectarte de diferentes cosas, no solo de coronavirus, sino múltiples gérmenes. Entonces, el dinero se tiene que guardar en una funda aparte. Después de tocar dinero, sea para pagar o para cobrar, después de colocarlo en la fundita, hay que limpiarnos las manos con jabón antibacterial, por favor. Eso sí tienen que hacerlo. Otra cosa que yo les recomiendo es que limpien la funda constantemente, donde guardan el dinero. Otra recomendación muy grande y la cual no estamos viendo. Existen muchos zapatos lisos, ¿ya? Y existen muchos pacientes que tosen hacia el piso. Ustedes van por la calle y un paciente de estos que tiene coronavirus, que ni siquiera sabe que tiene coronavirus, está tose y tose y tose apuntando al piso. Mucha cantidad de este virus se va a quedar en el piso en una superficie lisa. Ustedes tienen sus zapatos lisos, pisan este virus y no les traspasa a través de la suela del zapato, no. Sino que después ustedes llegan a su casa, entran, pero van contaminando todo. Si ustedes tienen bebés, el bebé va a gatear, el bebé se va a meter la mano a la boca y el bebé se va a contaminar. Así puede suceder con todo. Entonces, lo recomendable es que tengan zapatos a la entrada y zapatos a la salida. O sea, 2 pares de zapatos. Uno ponerlos en la salida, otros ponerlos en la entrada. Para entrar a la casa se utilizan unos, para andar en toda la casa se utilizan unos que no salgan de ahí. Y esto es como unas medidas de quirófano. No sé si alguno haya tenido la oportunidad de entrar al quirófano, sea para recibir a su bebé o alguna cosa. Ahí es donde se efectúa esto. Pero allá nos dan zapaticos, ¿ya? Pero ustedes tienen que tenerlos en su casa. Si ustedes quieren andar en su casa, yo les recomiendo unas Crocs. Son excelentes, ¿ya? Tener Crocs lo hace la vida más fácil e incluso para las salidas es mejor porque ustedes pueden llegar a sus casas y lavar la Croc porque es un plástico y en un momento va a estar seca. En muchos casos se está utilizando para la desinfección. Creo que escuché algo de cloro con otra cosa. También se ha demostrado que me olvidé de este jabón. Siempre lo utilizo para desinfectar. No me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Pero son unos botecitos un poquito grandes, los cuales se tienen para esterilizar algunos instrumentos. Y puede servir también para hacer limpieza dentro de sus casas. No sé si ustedes han visto,
Se puede investigar, pueden buscar en Google con qué están limpiando algunas áreas en todo el mundo por coronavirus. Una de las problemáticas que se denotó en una reunión que obtuvimos hace 4 días en un colegio de médicos de Ecuador en el cual existían epidemiólogos, es que es innecesario desperdiciar la plata limpiando los buses. ¿Por qué? Los están desinfectando no a cada momento, sino en las noches. Bueno, yo desinfecto en la noche, pero los de la mañana van a ser los únicos cubiertos, porque el bus va a estar andando por todas las áreas en todo el día. Entonces, si se desinfectó en la noche y se sube un paciente con coronavirus, en ese momento va a ser infectado todo ese bus. Y fue por gusto. Entonces, la única manera de no infectar ese bus es tener tapabocas. Bien para la comunidad, bien para usted. Lastimosamente, por evitar la escasez de recursos médicos, se está diciendo que el tapabocas es para personas específicas, que bla 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 bla, etcétera. Y punto. Podría irme de largo todo lo que me están diciendo. Pero esto sucede en países subdesarrollados. ¿Por qué no le doy una mascarilla N95 al personal médico? Debería de tener. Porque, como les digo, uno no solo ve un paciente, uno puede ver 20, 30 en un día. Y de esos 30 pudieron haber sido a Guayaquil, pudieron haber estado en contacto con alguno de estos pacientes. Y ni saben, porque les tosió al lado y pasaron desapercibidos. Y así se infectan, y así infectan el personal de salud. Entonces, se debería utilizar en el personal de salud N95 a cada momento. Y mucho peor si van a revisar la boca y que tenga una amigdalitis, bien, bacán, se libraron. Pero ¿y si esto nos está tratando de confundir y es otra cosa? Ahí es donde se agrava todo. Y bueno, esto es todo. Espero tomen mis recomendaciones muy bien. Traten de anotarlas. No se dejen cuentear de otras personas diciendo compre esto, que esto es bueno, esto es lo otro bueno, bla 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 bla, o tengo un frasquito contra el coronavirus. No crean eso. Ustedes pueden hacer en su casa todo. Y les aseguro que si ustedes buscan ingrediente por ingrediente del que les di, van a darme la razón. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de aislarnos. En este momento tenemos que tratar de dirigirnos hacia el campo nuevamente y tratar de ser autosuficientes. No depender de energía eléctrica de un estado. No depender de la comida del mercado. Siempre siembren todo lo suyo, sean autosuficientes. Miren o asiéntense cerca a un lugar donde tenga agua potable. Se puede hacer un cerco protegiendo a su familia. Cuando esto comience de manera grave, más descontrolada, como lo que está sucediendo en Italia, todas las personas que me están escuchando se van a volver, como decirlo así, como hipocondriacos, decirlo así, porque a mí me suele suceder a veces, ya, que todo me enferma y se van a traumar, ya. Entonces el momento es de que ustedes se van a volver como que, como les digo, muy higiénicos, exageradamente. Y a esas personas que son así muy higiénicas exageradamente, les recomiendo tener un cuarto para sus huéspedes, aparte. Si ustedes ya tienen todo su cerco en su casa epidemiológico y todo y que no puede entrar nadie, y ese paciente viene huyendo del coronavirus y no sabe para dónde ir o le llegó sorpresa, usted tiene que decirle a esa persona, venga, quédese acá en este cuarto 14, 15 días. Después de eso podrá visitar toda mi finca, podrá visitar toda mi casa y podrá hablar con todo el mundo en mi casa. Si no, se van a infectar. Esto es cuando ya tengamos o estemos en la fase 4.
¿ya? Que ya se ha descontrolado todo y que en realidad no tenemos control de nada. Existen personas que se preparan para el fin del mundo, aunque ustedes no lo crean, me han escrito muchas. Y estas personas tienen búnkeres antiterremoto, sismos resistentes, decirlo así, tienen paneles solares, tienen agua, filtros para agua, trajes para guerras. Y yo sé que me escuchan, ¿ya? Entonces esas personas, yo sé que son las primeras que toman mis consejos. Y como lo ven, es una realidad, está sucediendo. Muy pronto, aunque me va a quedar muy difícil, y las personas que están en un grupo de WhatsApp que realizamos supieron que les recomendé varios medicamentos para comprar, los cuales deberían de tener en sus botiquines, sea para un terremoto o sea para un evento como estos, pandemias globales. Les podrían servir muchísimo siempre y cuando sepan cómo utilizarlos. Por eso siempre se tiene que estar detrás de un médico informándose, ¿ya? Ante cualquier sospecha vaya al médico, porque puede cometer un error. Hay muchas enfermedades que se parecen pero no son. Pero esas enfermedades que se parecen pueden hacer predisponente a ese paciente al que sí es y complicar un cuadro mucho más grave. Y bueno, eso es todo. Me he alargado mucho. Espero sigan los consejos y eso es todo por ahora.